16 jornadas ya en la Liga Hypermotion y además esta vez con todo el fin de semana con los 11 partidos completos porque han acabado en domingo en esta ocasión y lo vamos a analizar todo. Estas son mis 5 claves. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy hay que hablar en profundidad y analizarlo todo, como decía en la entradilla, de los 11 partidos de la 16ª jornada de Segunda División. Vamos a empezar para analizar estas 5 claves una semana más. No fallamos, aquí seguimos hablando de la categoría más igualada e impredecible del mundo. Y para ello, pues empezamos por un equipo que está yendo a más, que es verdad que le costaba un pelín, que empezó mal, que empezó siendo colista, que empezó pues en el fondo de la clasificación y además pues es que era una situación que emocionalmente también era muy compleja porque era un equipo que estaba diseñado para otras cosas, que hace pocos meses estuvo luchando por ascender a primera en un playoff, estuvo a punto de entrar en él, estuvo rozándolo, el año anterior estuvo en primera división y evidentemente sí, hablo del Granada Club de Fútbol, del equipo de Pacheta, porque el entrenador ha conseguido levantar a un bloque, a un conjunto que estaba hundido y que no ha necesitado un cambio de entrenador, que muchas veces se habla que esto es imposible de solucionar con el mismo, pues no. En este caso lo ha conseguido levantar. Le han dado tiempo, es verdad que se ha llegado a hablar de muchas cosas, de que pues no salía cesado porque el Granada tampoco tenía capacidad económica para ello, pero mira, Pacheta estaba claro que podía hacerlo y lo está haciendo. Lo está haciendo con el equipo, seguramente uno de los equipos más solidarios de la categoría. A nivel de compromiso, de esfuerzo, de sacrificio, está yendo a más. No está siendo un equipo brillante ni mucho menos, pero está trabajando y compitiendo como el que más, como el que mejor. Y ahí se explica, por ejemplo, el rendimiento de un futbolista como Jorge Pascual. ¿Qué ha pasado? De no marcar, de no ser un futbolista ni mucho menos titular, que iba rotando, que no acababa de encontrarse, nunca ha sido un gran goleador, aunque es joven, tampoco. En otras categorías había demostrado una gran variedad de goles, una gran cantidad, pero es que es un futbolista muy completo, un futbolista pues que se desenvuelve en diferentes zonas, que sabe, entiende el juego, que es un futbolista que hace mejor al colectivo y que, bueno, que es muy completo, que hace muchas cosas bien, pero no es el gol una de las que más suele hacer, pero mira, en estos 6 partidos últimos ha hecho 6 goles. Ha marcado en todos, excepto en uno de ellos, y todo empezó con ese doblete en Copa que lo cambió todo, cambió su temporada y está cambiando también la del Granada, ¿por qué no decirlo? Porque prácticamente es que está sumando en todos los partidos tras ese complicado inicio y además lo está haciendo, como digo, compitiendo bien. En esta ocasión en el Reino de León, ante la Cultural y Deportiva Leonesa, un equipo que es rival directo ahora mismo y que la verdad que estaba muy bien en la clasificación, estaba muy bien en los partidos, estaba mejorando yendo a más con el Cuco, pero que en esta ocasión le ha costado más. Ha sido un partido, en esta ocasión, como digo, bastante igualado, que la Cultu pudo acabar llevándose, o incluso por lo menos sumar algún punto, porque acabó mejor, sobre todo desde la entrada de futbolistas en la segunda parte, con Tresaco bien, con Ribeiro también haciendo alguna acción interesante, sobre todo por dentro, con esa conducción, con ese desborde. El Granada, pues, acabó sufriendo un poco, pero es cierto que era un partido pues que era de resultado corto, que ninguno fue brillante y que pues bueno, en ese tipo de acciones, en ese tipo de resultados se está moviendo bien el equipo de Pacheta, que como digo, necesitaba refrendarlo un poco todo con victorias porque está sumando mucho, pero más con empates y eso evidentemente no le permite alejarse del descenso, un descenso que ya ahora sí, pues por lo menos sale de él y que empieza a crecer porque esa losa era muy compleja, empezó colista, como decíamos, y ahora ya está empezando a acercarse a zonas por lo menos algo más tranquilas, porque su equipo, como hemos dicho muchas veces, su plantilla, aunque lo pareciese por sus primeros partidos, no era ni mucho menos para descender, tampoco era probablemente para estar arriba, pero no era para cómo empezó y evidentemente esto, pues el tiempo, más o menos normalmente, muchas veces, lo pone todo en su lugar y no digo siempre porque en esta categoría, más como digo, en esta categoría, pues las hemos visto de todos los colores. Y si hablamos de la solidaridad del Granada Club de Fútbol, también hay que hablar de la del Huesca, de John Pérez Bolo, porque sí, atascó a uno de los bloques, a uno de los equipos más productivos a nivel ofensivo
de segunda división a la Unión Deportiva Almería. Además, lo hizo allí, en Almería, y eso, pues obviamente, es pues doblemente meritorio. La verdad es que fue un equipo el Huesca que es verdad que por momentos le costó salir de campo propio, que no tuvo demasiada amenaza, que le costó hacer daño a la Almería, pero que sobre todo defensivamente estuvo muy bien, muy firme, un equipo, como decía, muy solidario, que en ese bloque medio bajo supo sufrir, que supo aguantar, resistir y que cuando no lo hizo, pues apareció en 2, 3 acciones un Dani Jiménez, que es uno de los porteros pues más diferenciales de la liga un año más, que lo está volviendo a ser tras esa lesión grave que tuvo al final de la temporada pasada y que evidentemente está siendo clave. Pero yo no me destacaría sobre todo en esta ocasión a Dani Jiménez, sino al bloque, porque creo que el Huesca defendió bastante bien, como digo. Es cierto que no pudo amenazar demasiado, que le costó transitar, que le costó contragolpear. El Almería tuvo un ritmo de recuperación muy alto, presionando muy arriba, además por momentos emparejando, dificultando mucho la salida de balón del equipo de John Pérez Bolo, pero la verdad es que resistió bien y como digo, lo despejó absolutamente todo. El Almería es un bloque, es un equipo que entre líneas, en espacios reducidos, se desenvuelve muy bien, que tiene un gran juego interior, que sabe mezclar muy bien con esos futbolistas en segunda línea, con rupturas, con apoyos, con muchos futbolistas en 3 cuartos de campo, pero en esta ocasión le costó. Zodic dejó algún pase filtrado interesante, en Barba, como siempre, que está en un momento espectacular, pues también dejó alguna acción, algún regate entre líneas que pudo complicar más de la cuenta, pero lo cierto es que el Huesca lo defendió bien, estuvo incómodo para salir, pero sobre todo quien estuvo incómodo fue el Almería para crear, para producir. Le costó superar ese bloque y luego al final, pues con Ángel Pérez también en alguna ocasión, tanto al principio como al final, como carrilero cuando cambió la estructura Bolo, la verdad es que tuvo una salida interesante por ahí, por esa banda derecha, porque Ángel Pérez, lo decía por Twitter, Ángel Pérez es un futbolista que seguramente es el 2.0 de Gerard Valentín. No hablo de nivel, sino de características, un jugador de largo recorrido, de esfuerzos largos y profundos, un futbolista grande, un jugador para esa banda derecha, pues muy explosivo, muy potente con espacios por delante, con mucha zancada, que gana duelos también por arriba y que, pues bueno, fue una de las grandes armas, uno de los grandes argumentos del Huesca con un futbolista que la temporada pasada estaba cedido en el Rayo Cantabria en segunda B, en el filial del Racing, en segunda federación, y que evidentemente pues que no había tenido tanto protagonismo, pero que cuando lo ha tenido ha ido rindiendo bien y se ha ido sumando a la causa, además como digo, en una zona que el Huesca lo necesitaba. La verdad es que como digo, el Huesca no fue ni mucho menos brillante arriba, le costó, pero lo cierto es que defensivamente lo despejó absolutamente todo y acabó atascando, acabó complicando a un equipo, el de Rubí, que a nivel ofensivo, como digo, es diferencial, que estaba teniendo mucha fortaleza, muchas maneras, muchos argumentos, muchas herramientas para superar este tipo de bloques y que en esta ocasión le costó más de la cuenta y además es que acabó pues desesperándose hasta acabar centrando en muchas ocasiones más de lo que habitualmente hace, sobre todo en el tramo final, y el Huesca lo despejó todo y así sumó un puntazo para seguir creyendo en una salvación que, oye, está evidentemente más vivo que nunca fuera del descenso. Hay varios equipos que cuando tienen sus momentos son un auténtico huracán para el contrario, un auténtico vendaval y en este caso pues lo demostró una vez más el Real Racing Club de Santander porque el equipo de José Alberto es uno de los que más argumentos tiene, más soluciones tiene con balón, esa verticalidad, cómo se asocian los futbolistas, uno de los equipos más estrechos, que más cerca tiene a sus futbolistas, que más distancia, que distancias más cortas tiene entre ellos y que evidentemente pues eso le hace ser un equipo bastante presionante con eficacia, esa presión pues la suele llevar a buen puerto y evidentemente también para crear, porque en corto siempre tiene futbolistas cercanos entre sí y por ello pues supera presiones también con regularidad. Esto se vio contra la Sociedad Deportiva Eibar, un equipo que está yendo claramente a menos y que acabó sufriendo mucho en el Sardinero. Empezó bien el equipo de Beñat San José, pero lo cierto es que el Racing le empezó a dar golpes y acabó machacándolo hasta hacerle ese 4-0. También, además, con una fortaleza clara que está creciendo ahí. El Racing, como es el balón parado, este equipo está yendo a más en ese aspecto y desde luego que es una de las grandes claves de esta categoría, porque evidentemente en el fútbol lo es, pero es que en esta categoría todavía un poco más.
con un alrededor siempre de un 30% de los goles se marcan de esta manera, a balón parado, faltas, corners, penaltis, saques de banda. Hay muchas acciones y el Racing lo volvió a hacer con 2 goles que pues desde luego dejaron el camino bastante mejor para los de José Alberto, que como digo, un equipo que ha tenido muchos problemas por momentos defensivamente también, pero que mira, en este partido, sin ser brillante, porque tuvo sus momentos el Eibar, sobre todo como digo al principio, y Ezquieta dejó alguna parada, aún así, la verdad es que el Racing ya suma 2 porterías a 0 seguidas para hacer 2 victorias, y es que esto, pues es que no lo hacía hace más de un año. La verdad es que creo que es una buena manera de explicar lo que le suele costar a este equipo dejar la portería a 0, pero porque normalmente es un equipo que arriesga mucho, que va hacia adelante y que evidentemente eso pues hace que defensivamente pues sufra más de la cuenta, pero porque también le compensa en muchas ocasiones ir hacia adelante, pero ahora está encontrando ese equilibrio, lo ha encontrado en estos 2 partidos y evidentemente por ello pues es fundamental para pues seguir en esa parte altísima de la clasificación, empatado a puntos con el Depor como los 2 mejores equipos de la Liga Hypermotion. Hablábamos de que el Racing por momentos es un vendaval, es un equipo pues que cuando va hacia adelante, que siempre quiere más, que es un equipo agresivo y que tiene esa capacidad y esa pegada para pues hacer mucho daño cuando tiene esa eficacia, que normalmente la tiene, por eso es uno de los equipos ofensivamente más potentes de la categoría. También hay otros, y uno de ellos, que lo suele ser, es también el Córdoba, pero en esta ocasión no pudo porque el Cádiz defensivamente consiguió atascarlo. También el Almería, hablábamos antes con el Huesca, pues en esta ocasión el equipo de Garitano dio un paso adelante, le estaba costando más de la cuenta y era un partido complicado, incómodo, porque el Córdoba te lleva a ello. Lo vimos hace bien poco también, como por ejemplo ante el Depor, que aunque acabó ganando el Depor, sufrió mucho para llevarse esos 3 puntos en Córdoba. El Arcángeles suele ser un equipo, suele ser un estadio en el que su equipo, el Córdoba, te lleva al límite, porque es un equipo muy agresivo, con mucha energía, que va hacia adelante y que roba alto, te dificulta la salida, te hunde en tu campo y no te deja salir, y que luego además es que es un equipo vertical, con muchas herramientas para superar presiones, para superar bloques defensivos, y un equipo pues que en 3 cuartos de campo hace mucho daño, que llega mucho al área y que muchas veces lo que le ha faltado es pegada, es eficacia, pero en este caso no fue así, porque lo cierto es que el Cádiz consiguió también atascar al equipo de Iván Ania, le costó más de la cuenta, estuvo espeso el Córdoba y la verdad es que el Cádiz defendió muy bien, recordó a sus mejores días a nivel defensivo, en ese bloque medio-bajo, defendiendo el área, dominando área propia, porque ahí esa seguramente es su gran fortaleza esta temporada, y lo volvió a demostrar en Córdoba para sumar una victoria después de unas cuantas jornadas, llevan 6, en las que le costaba más de la cuenta, y eso estaba haciendo pues que empezase el Cádiz a alejarse del playoff, a alejarse de los primeros puestos y evidentemente también pues de empezar a dudar del camino, del objetivo y de absolutamente todo, pero en esta ocasión consiguió, como digo, limitar a un Córdoba que a mí es uno de los equipos que más me gusta, pero que en este caso pues no fue así, le costó, y a pesar de que acabó haciendo ese gol de Dallison que pudo haberlo cambiado todo, lo cierto es que no mereció llevarse esos 3 puntos, llevarse esa victoria, y sí que lo hizo el Cádiz, que como digo, sin ser un equipo brillante, sí que defensivamente lo es, y tuvo también ese acierto para acabar llevándose el partido. Ese 0-2 lo decidió prácticamente todo con Diakité, todo en la segunda parte, todo al inicio de la segunda parte con un golazo de Diakité, sobre todo esos primeros pasos a la espalda precisamente de Dallison, que luego hizo el 1-2, para hacer mucho daño a ese centro del campo rival y acabar firmando un golazo tras una conducción impresionante y un disparo de zurda espectacular. Antes, también ese balón largo ganando la segunda jugada, ese balón largo primero de Iza, prácticamente en el saque en el saque de medio campo, en el inicio de la segunda parte, ese golpeo cruzado para Dauda en la banda, acostado en esa banda izquierda, que aguanta muy bien la pelota para que luego llegue Climent y después con esa prolongación aparezca De la Rosa para firmar el cabezazo que abrió el partido, que abrió el marcador y que empezó a complicar las cosas para el equipo de Ibanania. Lo cierto es que, como digo, el Cádiz recuperó esa energía, recuperó esa agresividad defendiendo el área y sobre todo pues recuperó una victoria que llevaba tiempo sin conseguir y que le vuelve a llevar
a los puestos de privilegio. Y para acabar con esta quinta clave en la 16ª jornada de la Liga Hypermotion, la verdad es que yo voy con dos equipos que ya están aquí, que ya están peleando en sus objetivos. Seguramente uno de ellos no se le esperaba tan abajo, seguramente a otro mucha gente no le esperaba tan arriba, pero lo cierto es que pues ya están, tras un mal inicio, sobre todo el de uno de ellos, evidentemente, pues ya están más que vivos en su pelea, en la pelea que actualmente tienen, porque esto cambia con el paso de las jornadas, cambia todo, y en 2 semanas podemos pasar de ver a un equipo muy arriba a verlo ya en mitad de tabla o incluso verlo más abajo y viceversa, también al revés. Y lo cierto es que son el Castellón por un lado y el Real Zaragoza, porque el Club Deportivo Castellón de Pablo Hernández volvió a ganar y lo hizo ante una Unión Deportiva Almería que es uno de los equipos más serios de la categoría, que lo estamos viendo en la parte muy alta de la clasificación desde el día 1 y que está siendo un equipo que sin brillantez pues consigue manejar los ritmos, pero en este caso todo lo contrario, no pudo hacerlo ante el Castellón, no pudo hacerlo en Castalia, y normalmente se habla muchas veces cuando hablamos, qué casualidad, cuando hablamos del Castellón muchas veces sus rivales es que no han hecho un buen partido. Bueno, lo cierto es que lo que suele pasar es que el Castellón te lleva a que no hagas un buen partido, te lleva a dificultarte absolutamente todo tu manera de jugar porque te somete. Es un equipo que va hacia adelante, que es muy agresivo, que tiene energía y que te somete, ¿no? Te deja salir de tu campo y la verdad es que tuvo momentos de huracán. Es un equipo que también te lleva a ello, como hablábamos del Córdoba, del Racing o también pues de la Almería, el Castellón es otro de esos equipos que te somete, que va hacia adelante y que le da igual el marcador, le da igual ir ganando 2 o 3-0, sino que él sigue, que va hacia adelante y que quiere siempre más. Y esto evidentemente es lo que quiso hacer ante la Unión Deportiva Almería y aunque el resultado fue 1-0, lo cierto es que podía haber sido diferente. Recuerdo varias acciones que podían haber adelantado antes a los de Pablo Hernández, pero después lo acabaron haciendo en la segunda parte, seguramente, como digo, en el peor partido de la temporada del equipo de Luis García. Lo cierto es que el Castellón fue mucho mejor en la primera parte y en la segunda con los cambios, pues es que encontró ese 1-0 con una acción brutal de Zipenga, que es uno de los futbolistas más desequilibrantes de la liga, un extremo que tiene un 1 contra 1 bestial y que es muy difícil de parar de manera reglamentaria, como también Asuero, que ya fue el año pasado una de las claves del Castellón y que este año, con sus goles, y que este año pues lo quiere volver a ser y otra vez partiendo en la segunda parte, partiendo desde el banquillo, desde como revulsivo, pues volvió a desajustarlo todo. También Doué en el centro del campo o más futbolistas que entraron, porque desde luego esa fue una de las claves de Pablo Hernández con esos cambios que cambiaron, como digo, cambiaron todo el partido y cambiaron pues una victoria que prácticamente entre dos equipos que ahora mismo son casi rivales directos, la Unión Deportiva Almería y el Club Deportivo Castellón. Y la verdad es que el Castellón ya está en playoff, yo lo metí en el pronóstico de inicio de temporada ahí y aunque muchos me llamasteis loco, la verdad es que tras un inicio complicado, lo cierto es que ya está ahí, ya está en esa pelea y no sé si aguantará, pero lo que tengo claro es que va a estar cerca de ella porque es un proyecto más que estable, más que consolidado, que está yendo a más y que lo cierto es que, pues bueno, los meses lo están poniendo todo en su lugar con el paso del tiempo de las jornadas, porque es un equipo a tener muy en cuenta y que yo creo que no se le tiene tanto y creo que tampoco se le va a tener hasta que no llegue en las últimas jornadas si el equipo sigue ahí, porque la verdad es que juega como pocos y está volviendo a ser una de las grandes sorpresas de la liga para muchos que no lo tenían tan en cuenta, como también lo están siendo en cuanto a sorpresa las últimas semanas del Zaragoza, porque estaba siendo un equipo que le estaba costando mucho todo, que con Gaby estaba muy lejos de competir y de tener opciones. Estaba siendo un equipo que no transmitía absolutamente nada y desde luego que el cambio de entrenador le ha sentado como anillo al dedo. La verdad es que Rubén Sellés desde el día 1 ha cambiado al equipo. Lo decíamos desde ese primer partido, en ese debut contra el Sporting en el Molinón, que aunque acabó perdiendo, cambió muchas cosas. El equipo a nivel táctico era mucho más coherente, mucho más estable, un equipo que siempre tenía distancias mucho más lógicas entre sí y que evidentemente esto también hace pues que el equipo crezca, que el equipo mejore, era también un equipo mucho más intenso, con mucha más coherencia, como digo, en el campo, con muchas más soluciones, con muchas más herramientas, tanto con pelota como sin ella, y que defendía hacia adelante.
que era una de las características yo creo que clave porque no tenía el Zaragoza plantilla seguramente para hacer lo que hacía con Gavi. No tenía demasiada, como digo, demasiado sentido continuar esa historia y la verdad es que Seyes, a pesar de que comenzó con 0 de 9 puntos, con 3 partidos y 3 derrotas, ya empieza a cambiarlo todo y esta semana ya acumula su tercera victoria seguida. Son 9 de 9 y ha cambiado en 2 semanas, en 3 partidos, ha pasado de estar a 9 de la salvación a estar a 3 y estar más vivo que nunca, porque aunque el equipo sigue último, se ha enganchado y de qué manera esa pelea, y es que está muy cerca ya de poder salir de ella, de poder salir de ese descenso que hace nada se veía imposible y que ahora pues lo tiene más que metido en esa pelea, como digo, más que cerca de conseguir el objetivo y además es que todavía, bueno, ahora empezamos diciembre, es que queda muchísima liga y esto puede volver a cambiar. Evidentemente el equipo no ha hecho nada, pero lo que está claro es que es otro y tiene muchas más soluciones en este último mes y medio con Seyes, es que está siendo uno de los mejores equipos de la liga y aunque vaya último, como digo, es que eso da igual ahora mismo porque la diferencia es abismal con lo que era antes y eso es lo que le está haciendo ir hacia adelante y en este último partido ante el Leganés pues volvió a ser un equipo que recuperó muy arriba, que se consiguió imponer en campo rival y que sobre todo pues hundió, dejó sin salida el Leganés a pesar de que se adelantó con ese 0-1 prácticamente en su única acción, en su única ocasión y a pesar de ello y de esa roja evidentemente que cambió el partido, una roja que bueno, me parece bastante absurda, creo que ni mucho menos era roja y menos llamada de VAR, pero la verdad es que el Zaragoza hasta ese minuto, aunque iba perdiendo, le estaba dando un auténtico baño al Club Deportivo Leganés, pero el resultado era el que era 0-1 y a pesar de ello Soria no estaba siendo clave para mantener ese 0-1, para mantener primero el 0-0 y después la victoria de los de Paco López con 3 o 4 mano a manos brutales que salvó en esa primera media hora y después tras la roja de Marvel pues todo cambió, el Leganés tuvo que retrasar unos metros su bloque y acabó aguantando como pudo hasta el descanso, pero ya ahí se marchó con 1-1 tras el empate de Codro. Un equipo, el Zaragoza, que está mejorando en muchas facetas, porque el Leganés estaba siendo un equipo que en ese bloque bajo estaba defendiéndose bien, estaba siendo seguramente una de sus grandes fortalezas, y en este caso, aunque yo creo que defendió mejor con 10 que con 11, porque al final, pues evidentemente te echas un poco más atrás al estar en inferioridad, yo creo que a pesar de ello, el Zaragoza sí que encontró solución para acabar superando ese bloque tan bajo y es que el Leganés no pudo salir prácticamente de su campo. Es que diría que lo hizo en 2 ocasiones y poco más y fueron los 2 goles. Una fue en un córner con ese penalti que también me parece complicado de explicar y luego en otra pues había sido el 0-1 inicial. La verdad es que creo que el Zaragoza, pues como digo, más allá de la roja, más allá de absolutamente todo es otro y está más vivo que nunca en esta pelea. La verdad es que está enganchando a absolutamente todos y a mí uno de los ejemplos más claros me parece el de Aguirre Gaviria porque es un jugador que venía de una temporada complicadísima que yo creo que casi no, igual no se sentía ni futbolista por la temporada que tuvo a nivel individual y colectivo en el Cartagena, parecía que iba a tener que dar un paso atrás y no lo ha dado, sino que ha dado 2 hacia adelante porque se ha quedado en segunda para empezar y además ahora lo está haciendo como titular en un equipo que está creciendo mucho desde el cambio de entrenador. La arrancada que deja antes de asistir a Francho en el 3-1 es espectacular. Ya hace 2 semanas brilló con un golazo espectacular ante la Sociedad Deportiva Huesca y como digo, se está volviendo a sentir un futbolista de nivel, de mucho nivel y empieza a acercarse a esa versión que deslumbró en el Deportivo Alavés en primera división, que incluso jugó una final de Copa, recordad, contra el Fútbol Club Barcelona en ese partido con los Teo Hernández, con Marcos Llorente, etcétera, etcétera, con Ibai, había, pues bueno, un Alavés, la verdad que muy recordado, hace ya, pues si no me equivoco, en 2017, hace 8 temporadas, hace 8 años, y la verdad es que, como digo, Aguirre Gaviria está yendo a más, incluso pisó la selección sub-21, la verdad es que está yendo muy a más tras un año durísimo, seguramente el más complicado de su carrera, y ahora es otro. También, por ejemplo, el caso de Francho, que me parece que es un jugador que está volviendo a ser decisivo, en este último partido lo fue, pero hace muchas semanas que lo es, creo que es uno de los eternos infravalorados de la categoría, y pues también el caso de un Leganés que le está costando más, que aunque es verdad que con ese cambio de Duke, que al final de la primera parte acabó en ese carril derecho para intentar aguantar el resultado ante Valery,
aguantar ese 1 contra 1 porque es un jugador mucho más sacrificado, mucho más comprometido en el esfuerzo y en el repliegue que Juan Cruz, tiene muchas más condiciones para ello, pues ese cambio con Duke en derecha, pues le dio sus frutos a Paco López. Al inicio de la segunda parte volvió a cambiar, volvió a situar ahí a Juan Cruz y a Duque en punta para seguramente amenazar un poco más, pero lo cierto es que al Leganés le costó demasiado y acabó perdiendo un partido que tenía que perder porque fue inferior, muy inferior a su rival. Pero sí que es verdad que en esta ocasión Juan Soria no estaba siendo la clave, como la jornada anterior, la clave en el partido de Leganés fue el portero rival, fue Andrés Fernández. La verdad es que, pues bueno, esta categoría no deja indiferente, es muy complicada, como decimos siempre, de analizar, y el Leganés pues está en una situación muy compleja, con un Paco López, pues que empieza a sonar ya de cese. No sé si acabará produciéndose, no sé si cuando veáis este vídeo ya no será entrenador del Leganés, pero lo cierto es que al igual que Beñat San José, están en una situación muy compleja Eibar y Leganés. La verdad es que a mí el Leganés no me convenció nada en verano, ya lo comenté en muchas ocasiones, era un equipo que venía de primera división y que creo que no hizo fichajes coherentes para ello, creo que le falta plantilla, pero tampoco me esperaba que estuviera en prácticamente puntos de, bueno, prácticamente en descenso, está en puntos de ello y la verdad es que le está costando mucho todo, a pesar de que, como digo, ha tenido partidos buenos, ese contra la Almería la semana pasada no fue ni mucho menos de 0-3, pero así acabó y la verdad es que esta historia veremos cómo termina, así que estas son mis 5 claves, espero que os hayan gustado, dejadme las vuestras en los comentarios, acordaros, como siempre, de dejar un buen like y suscribiros, pero sobre todo, dejar ese buen like porque eso os posibilita de hypear el vídeo y como digo, sobre todo, suscribiros, que nos veremos en la próxima.